puedan preguntar lo que no esté claro, poder aclarar y poder hacer más ejercicios si fuera necesario, ¿no? Entonces, en este momento igual ya estoy grabando la clase, ustedes van a tener la clase grabada en la plataforma. Recuerden que la metodología que ustedes tienen de estudio es compartida y ustedes tienen la responsabilidad de revisar el material que tienen en la plataforma. Entonces, hoy vamos a empezar con la teoría. Si es que tienen alguna pregunta ahorita, antes de empezar. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacerle una preguntita. Disculpe, no sé si usted me puede ayudar en el taller que envían en el taller 1 sobre de hacer el libro diario. En las cuentas que nos dan el ejemplo, ahí habla de número de facturas y en eso, en compras y en ventas de la empresa. ¿Ese trabajo se lo realiza también con el IVA o no? En el IVA que se cobra y el pagado, y también con retención, o es solo el trabajo así a simple. A ver, en la nota 2, en el taller. Sí, en la nota 2, sí. A ver, vamos a ver, revisar las transacciones, revisar el diario general. A ver, no sé si es que también ustedes me pueden indicar qué tanto sabemos de contabilidad para igual poder avanzar, ¿no? Porque si la mayoría sabe de contabilidad, podríamos ya hacer con impuestos. Pero si no conocen de contabilidad, entonces ahí se nos complica un poco e iríamos paso a paso, ¿no? Ajá, sí, yo creo que paso a paso porque todos no saben. Ya. Listo. Entonces, la primera tarea la del taller 2 sería sin impuestos. Solo cuentas que vamos a ir viendo. Lo que yo les recomiendo es que si podemos, sí nos adelantemos. Si, por ejemplo, tenemos conocimientos amplios, conocimientos de contabilidad, ustedes tal vez ya trabajaron incluso con contabilidad o en el colegio vieron igual esta materia, entonces sí pueden realizarlo. Podrían avanzar. Pero si estamos recién familiarizándonos con esta materia, conociendo, entonces vamos paso a paso. Mi recomendación es que vayamos paso a paso, atendiendo las clases, preguntando, eso sí, revisando la materia, preguntando, y de ahí vamos a ir solventando. ¿Sí? Sí, licenciada, por Sí, favor. profe, sí. Ya. Entonces, vamos a partir de la definición de contabilidad. La contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un periodo determinado. Todo esto con el fin de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que servirán de base para la toma de decisiones gerenciales. Entonces, dentro de los objetivos generales que persigue la contabilidad, se encuentra llevar el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento, la valoración y presentación utilizando procesos contables. Por favor, ¿pueden colocar en silencio el audio? Ya, sigue con una interferencia en el audio. Por favor, pongamos silencio.
Ya. Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales que persigue la contabilidad? Habíamos dicho que determinar los resultados económicos operativos e integrales obtenidos durante un ejercicio económico. ¿Qué es un ejercicio económico? Es un inicio y un fin, una fecha de inicio y una fecha de fin. Al determinar esta fecha de inicio y de fin, se convierte en un periodo durante el cual vamos a analizar todos los movimientos o los resultados económicos y al final vamos a llegar a determinar los resultados mediante los balances. Entonces, el objetivo es este, ¿no? Determinar los resultados económicos, identificando de manera clasificada los ingresos, los gastos y los costos, así como todas las cuentas también. Ya vamos a ir avanzando y vamos a ir identificando las cuentas. También establecer la situación financiera y patrimonial de la empresa en un momento dado, gracias a la medición de los activos y pasivos empresariales. También lo que busca es informar el flujo del efectivo y la repercusión en su posición financiera. También permite analizar e interpretar la situación económica financiera, a partir de la cual se obtendrá indicadores que midan las fortalezas y debilidades de una empresa. También lo que busca la contabilidad es optimizar la utilización de los recursos financieros que tiene una empresa a través del control permanente de las actividades mercantiles y también el impacto que de ellas derivan. Entonces, la información, bueno, dentro de la contabilidad, el que lleva este proceso y todo esta técnica es el contador, entonces, o incluso el propietario de un negocio o un grupo de accionistas. Entonces debe tener ciertas características para que esta información, bueno, la información que lleva el contador o el gerente o los accionistas, esta información contable debe ser oportuna, debe ser confiable y debe ser razonable. ¿Por qué oportuna? Porque los registros contables deben encontrarse siempre actualizados. No debe existir retraso en la información. De esta manera, quienes están interesados en conocer el movimiento de una cuenta o el estado en que se encuentran los resultados de la empresa, podrán recurrir inmediatamente a esta fuente de información. Por eso la información contable debe ser oportuna. ¿Por qué confiable? Porque todas las operaciones deben ser registradas con base en las normas, en las técnicas, en las leyes y principios contables, además del criterio profesional, para que estén debidamente sustentados y las decisiones sean reales, ¿no? Y puedan tener un impacto importante en la empresa. Debe ser razonable. La labor del contador debe estar sujeta al cumplimiento de las normas de ética establecidas, con el objetivo de que las cifras presentadas en los balances sean transparentes y reflejen la realidad económica y financiera de la empresa. Aquí tenemos los participantes del mercado, pero antes de eso debemos identificar quiénes son los usuarios de la información contable. Tenemos usuarios internos y usuarios externos. Los usuarios internos son todos los que se encuentran involucrados en las actividades propias de la empresa y que requieren la información contable para la toma de decisiones. Aquí puede ser el dueño de un negocio, de la empresa, los accionistas, los administradores, los gerentes, el contador, el analista financiero, los jefes departamentales, los sindicatos de trabajadores, los mismos trabajadores. Los usuarios externos, en cambio, son aquellas personas o instituciones que de una u otra forma se encuentran vinculados o que mantienen relaciones comerciales con la empresa. A quienes les interesa conocer la situación de esta empresa, porque pueden ser potenciales inversionistas o pueden estar pensando en realizar futuras inversiones, y constituye un organismo de control y vigilancia.
Aquí puede ser el gobierno, por ejemplo, por medio del SRI, superintendencia de bancos o superintendencia de compañías, las empresas proveedoras, pueden ser nuestros clientes, los inversionistas actuales o inversionistas potenciales, y todas las instituciones bancarias y financieras también puede ser. Entonces, la contabilidad se encuentra relacionada con diferentes ciencias. Podemos relacionarlas con la administración, con las ciencias económicas, con la economía en sí, ¿no? Las finanzas, matemáticas, estadística, con el derecho, con la ética, con la lógica. ¿Quiénes son los participantes del mercado? Y ahí tenemos una imagen donde tenemos a dos participantes, el comprador y el vendedor. Y precisamente en eso se basa la contabilidad. Identificar quién es el que compra, es decir, recibe un bien o servicio, y quién es el que entrega el dinero a cambio de él, y el vendedor es aquel que posee el bien y servicio, lo entrega y recibe el dinero. Y en este sentido es en el que la contabilidad se sustenta. Luego, en el momento de identificar las cuentas y registrar todos los actos contables. Aquí tenemos, es importante que dentro del registro de la contabilidad y de esta actividad que vimos en la diapositiva anterior entre comprador y vendedor, exista un documento de respaldo. Habíamos dicho que la contabilidad tiene que ser confiable, verificable, debe ser transparente, oportuna y también razonable. Entonces, al tener esas características, debe estar respaldada por medio de documentación. Entonces, aquí está el proceso de cuál es el comprador, cuál es el vendedor. Entonces, el comprador puede emitir, por ejemplo, una nota de venta, una nota de pedido o un pedido formal, ahora que está muy en boga toda la compra en línea, puede ser en línea incluso. Entonces, el comprador es el que requiere el producto o servicio y le realiza el pedido al vendedor. Entonces, ¿qué hace el vendedor? El vendedor verifica la existencia de lo solicitado, emite una nota de venta, envía el original al comprador, el duplicado para la empresa, y ahí cierra la venta, ¿no? O sea, se emite la existencia del producto o servicio y de ahí ya se emite el documento y se cobra. Entonces, existen diferentes tipos de documentos. Las características básicas de todos los documentos depende de su tipo y alcance. Estos documentos también pueden clasificarse en internos o externos, en negociables o no negociables. Y lo importante es que las características de estos documentos es que representan una formalidad de un hecho económico o administrativo. Por tanto, genera derechos y obligaciones. Por ejemplo, si tenemos un contrato de trabajo, establece los derechos y las obligaciones tanto del empleado como del empleador. Tiene que ser estos documentos aprobados. Entonces, todo documento debe tener un respaldo legal para su diseño y emisión. No se permite que una persona sin la facultad para crear formatos de documentos los ponga en circulación, así como tampoco puede modificar datos, diseños o contenidos sin autorización de jefes o superiores con capacidad para hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, hay formatos establecidos
de facturas, notas de ventas, notas de crédito, retenciones, que ya lo establece el Servicio de Rentas Internas y que las empresas mantienen esos formatos y sobre esos no pueden ser reformados. Los documentos también generan responsabilidad al momento de identificarse mediante la firma o la colocación del nombre o la persona que emite. Entonces se realiza un proceso de control y también de seguimiento de este documento. La vinculación de estos documentos también es otra característica, pues vincula a las partes que intervienen en la relación o acto comercial. Por lo general se involucran dos partes, como habíamos visto, el comprador y el vendedor. Y la preparación técnica. Aquí la propuesta del diseño implica definir la forma, color, tamaño, número de copias y otras actividades importantes. En este caso, igual, a más del formato, por ejemplo, las imprentas le dicen de qué tamaño quiere la factura, en qué color la impresión, si le incluye el logo. Entonces ya esto es algo de formato y más superficial, digámoslo, ¿sí? Tenemos el ciclo contable. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Si es que existe alguna pregunta, podríamos, igual, me interrumpen nomás y continuamos. Y, perdón, solventamos la duda y de ahí podemos continuar. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dígame. Es sobre el deber. O sea, ahorita preguntas sobre la materia que estamos viendo. Del deber solventamos al final, ¿ya? Antes que me olvide, pero el primera parte del deber solo es los mayores, no sé cómo. El Y libro la mayor. es los otros ejercicios que están en el mismo formato de Excel para el segundo deber. No vamos a adelantarnos tanto. Hay personas que no están muy familiarizados con la contabilidad, entonces respetemos eso, vamos paso a paso, por favor. Y ahorita estamos en la parte teórica, ni siquiera hemos visto cómo identificar las cuentas, el principio de partida doble, para poder hacer unos registros contables correctos. Entonces, vamos paso a paso, sobre todo con consideración para los compañeros que no conocen mucho de la materia y la contabilidad, cuando ya se la entiende, es muy sencilla. Pero para entenderla sí hay que concentrarse y toma un tiempo entrar en práctica de esta contabilidad. Entonces, vamos poco a poco, ¿sí? La tarea 2, la pregunta que me hicieron acerca de los impuestos, me parece perfecta porque es general, pero de ahí no vamos a avanzar más de la tarea 2. Más preguntas porque igual vamos a generar confusión para los compañeros. Ya. Ya. Entonces, un ratito. Ya. Entonces, dentro de este comprador y vendedor, podemos hacer diferentes transacciones, ¿sí? Podemos hacer transacciones de compra-venta al contado, que en estas transacciones el vendedor entrega al comprador en el momento de la transacción el valor del bien o servicio que recibe con base en el precio previamente pactado. Este pago puede hacerlo mediante un cheque o con dinero o monedas, ¿ya? Pero es al contado. Las transacciones también se puede hacer transacciones de compra-venta financiadas con tarjetas de crédito. Entonces aquí en esta transacción el comprador utiliza la tarjeta de crédito como medio de pago. Esta es tomada por el vendedor y previa autorización de una entidad bancaria
por ejemplo, puede ser Diners, Visa, Mastercard, emite un voucher que es entregado al cliente como muestra de satisfacción de la transacción efectuada. En este tipo de operaciones, aquí se evidencia la presencia de un tercer actor, que viene a ser la empresa emisora de la tarjeta de crédito, quien es, en fin, de cuenta el que financia la transacción, ¿no? Es decir, la venta. También entre estos dos, entre el comprador y el vendedor, se puede hacer transacciones de compra-venta a crédito personal. En esta transacción, el comprador se compromete con el vendedor a cancelar el valor del bien o servicio adquirido en un determinado tiempo. Las características de este tipo de transacción es que el vendedor recibe una promesa de pago futuro. Esta promesa de pago no está respaldada con ningún documento, con ninguna letra de cambio, ni pagaré, ni ningún instrumento financiero. Y el pago puede acordarse en uno o varios abonos y también en la periodicidad, ¿no? Puede ser semanal, mensual, trimestral. Ya depende del acuerdo entre el comprador y el vendedor. Y también se puede hacer transacciones de compra-venta a crédito documentado. Aquí el comprador en el momento de la transacción cancela el valor del bien o servicio adquirido con la entrega de un documento. Aquí puede ser un pagaré, una letra de cambio, por medio del cual asume el compromiso de pago de la deuda en una fecha determinada. Entonces, como les decía, este principio e identificar el comprador y el vendedor es el secreto dentro de la contabilidad, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico, yo siempre en la contabilidad debo ponerme como si soy una empresa que comercializa televisiones, yo debo ponerme en el caso del vendedor, porque soy comercializador de televisiones, ¿sí? Entonces, si yo soy una empresa que fabrica zapatos, igual voy a ser el vendedor. O si soy una empresa que compra camisetas para luego venderlas, entonces ahí ya depende de la transacción. Si yo voy primero a comprar, entonces a adquirir las camisetas, voy a estar en el lado del comprador. Y al momento que voy a mi almacén y les exhibo las camisetas que compré para poder venderlas con un margen de ganancia, ahí ya me pongo en el papel de vendedor. Entonces, ese es el secreto en sí de la contabilidad y de cómo identificar las, las transacciones contables. Entonces, aquí tenemos el ciclo contable, ¿sí? El ciclo contable, primero tenemos los actos de comercio o las transacciones, lo que habíamos dicho. Tenemos el comprador y el vendedor. Cuando ya se realizó la transacción dentro de la empresa, ¿qué es lo que vamos a analizar? Es el documento que me llega de respaldo. Entonces, claro, la transacción estuvo ahí entre el comprador y el vendedor. El comprador le dijo, necesito tantas camisetas, y el vendedor le dijo, tenga, págueme. Entonces, pero ¿cuál es el producto de esta transacción? Es el documento de respaldo. Entonces puede ser una nota de venta o puede ser una factura. Llega ese documento y va al archivo contable. Llega a un análisis de balance inicial. Por ejemplo, tenemos aquí dos tipos de entrada, la camiseta como mercadería y lo que egresó el dinero por medio de los documentos de respaldo, y eso se ingresa en un balance inicial. Luego de eso interviene la partida doble, que es el débito y el crédito, que ya vamos a ver más adelante. O bueno, vamos a verle en este momento, ¿sí? La partida doble viene a ser precisamente esta identificación entre el comprador y el vendedor. Y aquí tenemos una representación gráfica. A ver, espérenme un momento. Quiero identificar dónde está la pizarra.
No sé si ahí ustedes ven lo que estoy escribiendo. ¿Sí ven lo que estoy escribiendo? Sí, sí se ve. Sí, sí. Listo. Sí. Entonces, dentro de la partida doble, aquí vamos a tener pero les voy a dejar de compartir y voy a poner una hoja en blanco para que se pueda entender, ¿sí? Ya. Bueno, aquí más bien les voy a escribir. Listo. Entonces, ¿cuál es el principio de partida doble? Tenemos un principio de doble sentido. Y en esto se caracteriza la contabilidad. El lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, bueno, pero mi lado derecho, acá les voy a poner ya, insertar. Ya. El lado derecho. Ya. Entonces, el lado derecho de esta cuenta de la cuenta T se llama, a ver, y el lado izquierdo y este es el principio de partida doble, ¿no? El lado izquierdo de la cuenta T se llama debe. Llama debe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a comprar las camisetas para mi almacén? Si este lado se llama debe, y este lado se llama ver, en el debe yo voy a colocar lo que ingresa. Y en el haber coloco lo que entrego. Entonces, ahorita voy a pedir la participación de ustedes. Si estoy comprando las camisetas, ¿qué iría en el debe? El dinero. No, yo estoy Dinero. comprando la camiseta, no estoy vendiendo la camiseta. Sería la Las camiseta. camisetas. Exacto, entonces, ¿qué me ingresa? Las camisetas. ¿Y qué entregué a cambio de las camisetas? El dinero. Exacto, el dinero. Entonces, este es el principio de partida doble. Identificar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo un valor el cual debe ser el mismo. Entonces, si yo compré $100 de camisetas, las camisetas están valoradas en $100, que va en el debe cuando ingresé el valor de las camisetas y entregué $100 en efectivo. Entonces, digamos que yo pagué con efectivo $50 y la diferencia pagué con un cheque. Entonces, debo poner los dos tipos de egresos que hice de dinero, tanto con efectivo como con el cheque. Pero siempre voy a tener el mismo valor. 50 y 50 me suma 100 por el valor de las camisetas que igual son 100. ¿Está claro ahí? Sí. Sí. Sí, sí. Ya. Entonces, sí, a ver. Buenas noches. Disculpe, yo le tenía una pregunta. Lo que pasa que dice que en el haber va lo que yo entrego,
Ujú. Entonces lo que yo entregaría serían las camisetas que costarían $100. No, es que yo estoy comprando las camisetas, no estoy vendiendo las camisetas. Entonces, la transacción que les dije es, en el caso en el que yo voy y compro las camisetas. Entonces, ¿qué recibo cuando voy a comprar? Ahí usted recibe el producto, en este caso las camisetas, y lo que sale de la Exacto. empresa es el dinero. Exacto, correcto. Por eso está en el haber, lo que entrego es el dinero y lo que ingresa son las camisetas, el producto, ¿sí? Entonces, otra característica, ya que estamos aquí, es que el lado izquierdo, cuando se va a identificar ya un saldo, se llama saldo deudor. Y el derecho se llama saldo acreedor. Ya. Siempre que hagamos una suma y una resta entre el debe y el haber y el saldo resulte mayor el debe que el haber, se va a llamar saldo deudor, y si resulta al revés va a llamarse saldo acreedor. Ya, entonces vamos con las diapositivas que estábamos. Entonces ahí tenemos la explicación de la partida doble. Una vez analizada esta partida doble, se registra en el libro diario. Entonces, de inicio, voy a identificar qué cuenta va en el debe, cuál va el haber, y luego voy a registrar en el libro diario. Luego, estas transacciones son clasificadas por cuentas y son mayorizadas. El saldo del mayor luego va a los balances, el balance de comprobación no ajustado, también puede ser o ya el balance de comprobación final, y al final, luego de esto, ya va a los estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados. Ese es el ciclo contable. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Me podría, licenciada, ayudar con cómo puedo realizar la mayorización o cómo se hace la mayorización? Disculpe. Ya, todavía no llegamos a ese paso. Hay una clase completa para enseñar mayorización. Y es práctica, no es solo teórica. Entonces, aún no llegamos a eso. ¿Sí? Hasta Ok. aquí lo que hemos visto, preguntas. No, ya, listo. Entonces, ahora sí vamos a ir viendo un poco de la clasificación de las cuentas. Una vez que ya hemos conceptualizado cuál es la cuenta contable, cómo podemos identificar, y también se ha explicado la dinámica y se ha determinado la función tanto del comprador, del vendedor, de la partida doble y cómo identificar los saldos, hay que identificar a qué grupo pertenecen las cuentas. Entonces tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo, principalmente, y cuentas de patrimonio. También hay cuentas de ingreso y cuentas de gastos. Entonces, las cuentas de activos son aquellas que denotan el control de la empresa en bienes, valores o derechos. Aquí se encuentran cuentas como caja, bancos, documentos por cobrar, seguros pagados por anticipos, terrenos, etcétera. Las cuentas de pasivos representan las deudas que tiene la empresa con terceras personas. Se pueden mencionar, entre otras, por ejemplo, los sueldos por pagar, los préstamos por pagar, impuestos por pagar, hipotecas por pagar, ingresos cobrados por anticipados. Las cuentas de patrimonio representan los aportes de los socios, los resultados y las reservas de la empresa. Entre las principales cuentas de patrimonio está el capital social, reserva legal, las utilidades del ejercicio. Aquí nos falta, pero también hay cuentas de ingresos o de rentas, que también se lo conoce, representan los ingresos o beneficios que la empresa obtuvo por prestar un servicio, comercializar o producir bienes. Por ejemplo, ingresos por servicios prestados, ventas, arriendos ganados, intereses ganados, comisiones ganadas. Y las cuentas de gastos representan los valores pagados
por el uso de bienes o servicios de consumo inmediato. Los gastos no son recuperables directamente y a la vez son indispensables para generar una renta o un ingreso. Aquí podemos identificar cuentas como gastos de arriendos, gastos de sueldos, gastos de publicidad, gastos de intereses. ¿Sí? Aquí tenemos cómo funciona la documentación comercial. Por ejemplo, las facturas, comprobantes de venta, notas de venta, son el medio de verificación para registrar en el libro diario, posterior en el libro mayor. Se puede hacer ajustes dentro de los balances de comprobación. Es importante también registrar los inventarios en los estados contables y al final vienen los estados financieros que ya habíamos visto. Entonces, teníamos cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Cómo identificamos eso? Primero por el plan de cuentas. El plan de cuentas o plan general de cuentas también se lo conoce. Es la relación de las cuentas y sus códigos. Aquí se describen las funciones de cada una de las cuentas, indicando cuándo se carga, cuándo se abona, cuál es el saldo normal de la cuenta. ¿Sí? El catálogo de cuentas o plan general de cuentas está constituido por el conjunto de cuentas que la empresa espera utilizar para el registro de sus operaciones. Debe estar elaborado de acuerdo a una metodología determinada y clasificada de acuerdo a un orden preestablecido. Cada entidad provee el uso de cuentas apropiadas a las necesidades de información continua y de fuente de control interno y externo. Por lo tanto, cada empresa tendrá su propio listado. Cabe indicar que en ciertos casos puede resultar más beneficioso disponer planes únicos, en especial en sectores específicos o especializados, como el sector, por ejemplo, gubernamental o sector bancario o comercial. Entonces, el plan general de las cuentas, al ser esta lista, se ordena metódicamente cada una de las cuentas ideadas de manera específica para una empresa, que sirve de base del sistema de procesamiento contable. El plan de cuentas viene a ser el instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos. A partir de esta información, la empresa tomará decisiones trascendentes. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener el plan de cuentas? Debe ser sencillo y claro, completo, económico, flexible, sistemático y funcional. Debe ser sistemático y ordenado, ¿no? Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas, homogéneo también en el agrupamiento de las cuentas y claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. Entonces, el plan de cuentas tiene la característica, está estructurado primero por códigos, luego tiene niveles, títulos de cuentas, igual los títulos de cuentas están ordenados por niveles y al final es una jerarquía de cuentas. Aquí tenemos un formato de un catálogo de cuentas. Por favor, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un catálogo y un plan de cuentas? ¿O son lo mismo? Es lo mismo, son sinónimos. Se le puede conocer como plan general de cuentas o catálogo de cuentas o índice de cuentas incluso, pero es lo mismo. Es el listado, ¿no? Viene a ser el listado de orden metódico que cada una de las cuentas tiene y que esto sirve de consulta para la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera... Por favor, alguien, Geraldine, está el micrófono abierto, por favor. Ya. Entonces aquí tenemos la primera X, donde está la sección principal, y este es el primer nivel. Este grupo está dado por los términos de la situación financiera y económica. Entonces, aquí nos identifica la situación financiera, que puede ser activo, pasivo, patrimonio. Cuentas de ingresos o cuentas de gastos. El segundo nivel, que es el grupo financiero,
En este subgrupo está dado por la división racional de los grupos efectuadas según algún criterio. Entonces, por ejemplo, la primera X, si hablamos de activos, la segunda X puede ser activo corriente, activo no corriente o diferidos. O igual, si hablamos en la primera X de pasivos, también la segunda me va a identificar si es un pasivo corriente o un pasivo no corriente. ¿Sí? La siguiente X ya vienen las cuentas de control, que vendría a ser la clasificación del activo corriente. Entonces, si hablamos de corriente, puede ser ya una cuenta de caja, o bancos, por ejemplo, o cuentas por cobrar. La siguiente viene una cuenta detallada. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de cuentas por cobrar, aquí podemos poner el cliente A, o podemos clasificarle al cliente B, al cliente C. Y la cuenta de movimiento ya viene más específica y casi no es muy utilizada, pero también puede ser una subclasificación dentro de las cuentas de clientes por cobrar, en este caso, ¿sí? Y, perdón. Ya, entonces, en el catálogo de cuentas, la idea es establecer un código. Entonces, cada cuenta va a tener un código y cada código con estas X nos va a representar. La primera, la sección principal, el grupo financiero, la cuenta de control, el de detalle y el de movimiento. Entonces, aquí tenemos las secciones, lo que ya les había dicho. Si es que es un activo, por ejemplo, tenemos activo corriente, no corriente, circulante, igual los pasivos. Entonces, yo creo que hasta ahí podríamos quedarnos. Y preguntas. Licenciada, en los códigos que usted muestra ahí con X, ¿en esos códigos van otro tipo de, o sea, otro tipo de código o siempre van las X? O como, ay, No, no estoy pues, un poquito confuso. claro. A ver, vamos acá. Aquí en los códigos. Entonces, aquí podría ser activo. Al activo le podemos dar el número 1. Entonces, es una Una cuenta de pregunta, activo. disculpe. Si Es le como pongo la, 1.1, ya, a ver, entonces les decía, alguien estaba hablando, pensé que era una pregunta. Entonces, la primera X identifica si es activo o es pasivo. Por ejemplo, el activo siempre ocupa el número 1. Si es pasivo, va a ser el número 2. Si es cuenta de patrimonio, va a ser el número 3. Si en el activo, la cuenta es un activo corriente, va a ser 1.1. A la vez, este corriente es un activo circulante, entonces va a ser 1.11. Si es la cuenta caja, y la cuenta caja está es primero bancos, luego caja, entonces vamos a poner 2. Y hasta ahí llegaría, pero digamos que es de cuentas por cobrar, entonces es activo, corriente, circulante, cuentas por cobrar, que es 3, las cuentas por cobrar del cliente Pepito Pérez, entonces, que es el primer cliente, entonces ahí ya tenemos el código, y ese sería la cuenta, cuentas por cobrar, con el auxiliar de Pepito Pérez. ¿Sí? Este era la cuenta caja. Entonces, si yo pongo el código 1.1.1.2, yo sé que es caja y no es otra cuenta. O sea, siempre van esos números. No, depende de la empresa. Pero lo que sí es
siempre fijo es que el 1 representa el activo, el 2 representa el pasivo, el 3 el patrimonio, el 4 ingresos y el 5 gastos. ¿Sí? De aquí los pasivos se pueden clasificar en 2.1 pasivos corrientes, 2.2 no corrientes. A su vez, los pasivos no corrientes, los corrientes pueden clasificarse en corto plazo, y los no corrientes en largo plazo, por ejemplo. Digamos, el pasivo corriente de corto plazo puede clasificarse en cuentas por pagar. Pongamos otra cuenta, puede ser, pongámosle proveedores. Bueno, que es lo mismo que cuentas por pagar. Pongámosle sueldos por pagar. Profe, ¿y solo existen esos 5 grupos o igual depende de la empresa para que existan más grupos? No, solo hay estos 5 grupos. Lo que va dentro de estos 5 grupos ya depende de la empresa. Lo que ahorita estoy poniendo, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, es un índice de cuentas que va desde la generalidad, que son los grupos de cuentas, de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, y dentro de esos igual tiene su clasificación. ¿Sí? Entonces ahí está más claro el plan de cuentas. Ajá, sí, creo. Ya, Sí, profe. listo. Entonces nos quedaríamos ahí para la próxima clase. Si no hay más preguntas. A ver. Profe, y tal vez para los deberes alguna indicación. A ver, la tarea, quiero ver la tarea. ¿Cuándo está la tarea? La 2 está para presentar el 14 de junio. Entonces nosotros tenemos la próxima clase, tenemos el 7 de junio, que también va a ser teórica. Para el 9 de junio ya va a ser práctica y ustedes ya van a poder solventar la tarea. Profe, y para la tarea, o sea, tiene que ser completo, incluido estos códigos que estamos viendo ahorita. ¿Y para eso hay como un catálogo o nosotros tendríamos que No, crear? no. A ver, esto es de conocimiento general. Dentro de la tarea no vamos a poner un catálogo, no vamos a poner códigos. A mí lo que me importa realmente es que sepan identificar dentro de las transacciones las cuentas de debe y haber y que practiquen la partida doble y también el registro contable en el libro diario y la ecuación contable básica, ¿no? Dentro de esta tarea de la 2. Entonces, en la tarea 2 dice solucionar los ejercicios, aplicar los conceptos de registro en el libro diario. Hay que tener en cuenta que todos los hechos económicos se documentan en comprobantes comerciales y igual ya vamos a ir viendo cuáles son los comprobantes comerciales y cómo se registra, ¿no? Se puede realizar los siguientes ejercicios con la ayuda de la plantilla. Profe, buenas noches. Sí, Sí, buenas noches. sí, dígame. Para el deber hay que hacer un libro diario. Sí, son unas transacciones. A ver, vamos a las transacciones. Ahí aprendí. Son 7 transacciones. Costo de venta y se utiliza. Ya, y ahí vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo registrar
una transacción para compras, para ventas. Y lo que hay que hacer es el libro diario. Igual ustedes ahí tienen el formato de libro diario que deben usar. Profe, buenas noches. Disculpe una consulta. Claro, díganme. Perdón que me adelante tanto, pero tal vez el método, o sea, para la lección 1 y el examen final, o sea, igual es práctico o son de opción múltiple, en este caso Siempre va a ser, contabilidad. siempre va a ser de opción múltiple y por eso es importante también revisar la teoría que estamos viéndolo ahorita, ¿sí? Ah, ya, ok. Entonces, va a ser de opción múltiple y también puede ser una transacción y usted identifique cuál es la cuenta del debe y el haber como opción A, B, C, ¿no? Entonces, identificar eso también se puede hacer como opción múltiple. Ujú, Sí, ok. entonces, pero no se les va a pedir realice el libro diario, mayorice y haga el estado financiero. Ah, ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces nos veríamos el día lunes en la siguiente clase. Muchísimas gracias por haber asistido, por su participación y nos vemos el día lunes, chicos. Que descansen. Profe, Chao. una consultita. ¿Nos puede ayudar con su número celular, cualquier consulta, tal vez? No es ninguna molestia. Realmente, a ver, verán, yo les puedo dar mi número de teléfono con varias condiciones. Primero, que ustedes no asisten a la clase o no estuvieron en la clase y me preguntan cosas que están en la clase, yo no contesto, WhatsApp ni nada. Si igual hoy tenemos las clases hasta las 8:30. Yo máximo atiendo el teléfono hasta las 8:30. Si ustedes me escriben 9, 10 de la noche, les atiendo al siguiente día. Y temas que ya han sido solventados en la clase y no revisaron el video porque están en los videos, igual no se vayan a molestar que no les voy a contestar, les voy a decir, revise el video, ya vimos en clase. Entonces, solo con esas condiciones yo puedo, si es que vamos a respetarnos con esas condiciones, yo podría facilitarles mi teléfono. O si no, mejor en clase solventamos todo. ¿Qué opinan? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Pues sí, de la manera más comedida, le pediría a usted, reforcemos un poquito más del tema de contabilidad, porque la verdad, desde mi punto de vista, estoy, desde hace años que nos graduamos, es como empezar desde cero. Poco a poco iremos recordando lo que nos dieron en el colegio, sí, es verdad, pero yo sí le rogaría que nos ayude en ese punto de vista, porque si no, ahí ya estamos fregados, dijo desde el principio. Sí, precisamente por eso no quiero adelantarme mucho, por eso no quiero tampoco confundirles, sino más bien ir de a poco, ¿no? Entonces, hemos visto teoría, qué es el activo, qué es el pasivo, el patrimonio, y ya vamos a ir viendo de a poco las cosas. Y ya cuando entremos a la parte práctica de registros, de transacciones y todo, entonces, ahora como hicimos en el Word, con el ejemplo de las camisetas, entonces así vamos a ir de a poco. Hola, profe, buenas noches. Yo sí estoy de acuerdo con las reglas que usted acaba de mencionar. ¿Sí me podría facilitar, por favor, con su número? Sí, por ejemplo, hay casos en los que tal vez tuvieron por algún tema de trabajo, de salud, cualquier cosa, esos tipos emergentes, ahí sí igual yo no hay ningún problema y los atiendo.
Pero si luego de haber explicado en la clase y no fueron a la clase y aparte no revisaron el video y me preguntan lo mismo, entonces ahí no les voy a contestar. Entonces no se vayan a resentir ni piensen que es una grosería, pero es responsabilidad de ustedes también el prepararse y estar pendientes de la materia. ¿Cuál es su nombre, profe? Disculpe. Paola Criollo, dije al principio. Las reglas están claras, licenciada, y yo sí le rogaría, por favor, nos facilite el número. Sí, ya les Somos puse. personas adultas. Sí, les Por puse favor. ya el número. Muchas Está gracias. ya ahí en el chat. Ya, chicos, entonces, sin más preguntas, nos vemos la próxima clase. Que descansen, una buena noche. Igual, buena noche. Hasta luego, profe, que le vaya bien. Hasta luego, gracias.